Hola, quien les habla Caterina Alcalá. Nuestro grupo también está conformado por Adelcy, Pau, Angie Gómez y Karen Omedo. Nosotras hoy vamos a socializar un poco con ustedes cómo se evidencia ese papel de maestro mediador desde nuestras prácticas pedagógicas. Como todas sabemos, todos conocemos mucho o hemos leído mucho sobre los enfoques educativos constructivistas, conocemos mucho de las teorías de Vygotsky, conocemos mucho las teorías del aprendizaje significativo de Auber, entre otros autores. Sin embargo, a veces se nos hace difícil llevar estas teorías a la práctica. Nosotros consideramos como docentes en formación que lo principal que nos debemos tener en cuenta para que se genere de verdad estos procesos educativos constructivistas es tener muy en cuenta las interacciones con los niños. El maestro debe ser cuidadoso de cómo se dan esas interacciones con sus estudiantes, incluso él mismo debe autoevaluarse si su interacción con el estudiante genera esa confianza que el niño necesita para poder desarrollar su autonomía, que como tal es uno de los fines últimos de la educación, sobre todo en primera infancia. Entonces, el maestro debe ser cuidadoso con lo que dice, con lo que hace, con las palabras que utiliza, con las metodologías que utiliza, si de verdad estas metodologías hacen posible la participación activa de sus estudiantes dentro del aula. Además de esto, para que los procesos sean más pertinentes, ¿no es cierto? Estos procesos de aprendizaje, enseñanza, siempre debemos partir de los intereses de nuestros estudiantes, de las propuestas que ellos tienen, de las inquietudes que a ellos se les genera y que podemos tomarlas para desarrollar aprendizaje dentro del aula. Pues si nosotros lo hacemos de esta manera, si partimos de ello, vamos a asegurar un aprendizaje significativo que tiene una validez y sentido para el niño, de tal forma que fijar nuestras metas de aprendizaje y nuestros objetivos de aprendizaje serán mucho más fácil y también mucho más pertinentes con digamos que comunidad educativa en la cual estamos dirigiendo este proceso. Ahora bien, hay unos aspectos muy puntuales sobre cómo es ese papel del docente mediador. El primer aspecto puntual de este papel de docente mediador es tener una relación, digamos que de forma horizontal en cuanto al saber, en donde no se vea dentro del aula que saber es poder y que el maestro es siempre quien tiene la razón y los estudiantes no es cierto. Entonces hay que ser cuidadoso y tratar de mantener esa relación horizontal con nuestros estudiantes que les permita a ellos ser autónomos y también participar y aportar en su proceso educativo. Recordemos que nuestros niños son sujetos de derechos. Esto significa que nuestros niños pueden ser partícipes de ese proceso de aprendizaje y enseñanza desde muy pequeño. Entonces, para garantizar esta participación activa de los niños, se deben generar esos espacios de escucha, se deben generar esos espacios de participación sensible entre ellos. Si se dan cuenta, en esta actividad que les voy a mostrar, en esta experiencia, tengo en cuenta, se le hacen preguntas a los estudiantes, estamos hablando o socializando el tema sobre el agua, experimentando cómo es el agua, sus características, color, textura, entre otras, y también sus cambios o sus procesos, como el agua puede pasar de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, etcétera, etcétera. Entonces, en medio de esta relación, yo tengo muy en cuenta la participación de los estudiantes, los motivos para que ellos participen, no discrimino ninguna respuesta, por muy entre comillas fuera de lugar que sea, trato de buscarle una aceptación dentro de lo que estamos haciendo en el aula y la idea es que ellos también se motiven experimentando de forma directa con aquello que se les quiera presentar. Ahora bien, pasemos digamos que a otro aspecto del maestro mediador con mi compañera Angie. Buenos días, mi nombre es Angie Carolina Gómez Ortega. Bueno, vamos a continuar con otras de las funciones importantes que tiene el enfoque constructivista
para el maestro mediador. Es importante tener en cuenta que en este enfoque el docente no es el único que tiene el conocimiento o el poder del saber, sino que también se incluye al estudiante, ¿cierto? A esa relación que tiene el docente con el estudiante, para así crear en ellos las diferentes habilidades para que sean capaces de construir ese conocimiento desde su vida cotidiana, desde la realidad social, ¿cierto? Y desde su entorno en que ellos se encuentran y a través de sus experiencias. Asimismo, encontramos una de las funciones que es fomentar el desarrollo de la autonomía como acción para encaminar a métodos que los implique a aprender, ¿cierto? Y también encontramos la otra función que es facilitar el aprendizaje significativos con las diferentes estrategias que apunten al desarrollo de las habilidades de solución de problemas, ¿cierto?, de la vida cotidiana. Es importante tener en cuenta estas dos funciones, ya que debemos de colocarla en práctica en nuestras aulas de clase. Desde mis prácticas pedagógicas me ha funcionado mucho, ya que la he puesto en práctica, una de ellas desde el método de la pregunta. Coloco a mis estudiantes a que a raíz de una situación o un problema de la vida cotidiana, reflexionen, piensen, den su punto de vista y una solución a esa problemática, ¿cierto?, que está presentando nuestra sociedad. Una de las actividades importantes que coloqué en mi práctica pedagógica es la situación que se está viviendo actualmente con nuestro medio ambiente, ¿cierto? Sabemos que ha sido muy afectado y a raíz de eso yo los puse a pensar desde diferentes preguntas y ellos, cada uno dio su punto de vista acerca de este tema y asimismo lo coloqué que brindaran solución, ¿verdad? Y qué podemos hacer para mejorar nuestro medio ambiente, ¿cierto? Y aparte de eso, cuidarlo, protegerlo y qué debemos hacer y qué no debemos hacer, ¿verdad? De igual manera coloqué una actividad sobre el reciclaje en donde cada uno de ellos, ¿cierto?, llevó al aula de clase diferentes materiales reciclables y con estos materiales ellos crearon diferentes manualidades que se pueden hacer con esos materiales. Entonces, que son útiles también para cada uno de ellos. Entonces, eso fue una de las actividades importantes que yo realicé con ellos en mi aula de clase y luego ellos tuvieron la oportunidad de socializar con cada uno para compartir su experiencia y que a raíz de esto ellos puedan utilizar de una forma adecuada cada uno de esos residuos, los cuales podemos reciclar, ¿cierto? Entonces, eso es una de las habilidades muy importantes que se le desarrollan en los estudiantes para que ellos se den cuenta que en nuestro alrededor, nuestro entorno es muy importante para nosotros los seres humanos y asimismo ellos tengan esa autonomía de continuar en el desarrollo del cuidado de nuestro medio ambiente y que no sea no sea dicho por otras personas o porque lo tengan que obligar a hacerlo, a cuidarlo, sino que ellos, a raíz de la problemática que está sucediendo y todo lo que ha afectado nuestro planeta, ¿verdad?, a nivel general, ellos crean esa autonomía de cuidarlo, de protegerlo y de no dañarlo. Entonces, una de mis experiencias o actividades con ellos, siempre trato de que ellos compartan sus conocimientos previos acerca de la temática a partir también del método de la pregunta, donde todos tienen la participación activa de la temática. Muchas gracias. Continuamos con mi compañera Karen.